Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nak-Mak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Todos le desearon un buen viaje y tras despedirse un rato tuvo que dirigirse al aeropuerto. Mag esperó en la puerta antes de que Nan dejara sus dos maletas y Wai se dirigiera al estacionamiento. Su maleta se cargó en la máquina hasta que estuvo lista. Se sentaron y tomaron un café dentro del aeropuerto. De repente sonó el teléfono. Nan contestó la llamada. Estoy en la cafetería, le habló Nan a la persona que llamó. Voy a ir al baño, le dijo Nan a Mac. Sí, respondió Mac, aclarándose la garganta, antes de que Nan se fuera. No mucho después vino Wai. ¿Qué pasó con Nan?, preguntó Wai. Fue al baño, respondió Mac. ¿Cómo vas a permanecer tan lejos de Nan?, Wai lo provocó. Oye, estoy realmente preocupado por ti. Tienes que cuidarte mucho. Wai le hablaba en serio. Lo sé, yo también estoy preocupado por ti, dijo Ma con sinceridad, aunque también estaba avergonzado. Wai sonrió un poco. Después de un rato regresó Nan, se acercó y se sentó junto a Mac. Nan le dio una sonrisa. Mac solo pudo suspirar levemente y luego calmarse, porque su amante es así. Pero una de las manos de Nan está sosteniendo su mano. Entra ahora, dijo Nan. Mac lo miró con ojos apagados, pero asintió en aceptación. De hecho, debería haberse acostumbrado, porque cada vez que Nan viene a enviar a Mac, él siempre mostraba síntomas como este. Te llamaré, dijo Mac, y luego entró solo, con Nan parado allí mirándolo. Mac se giró para mirar a Nan una vez más. Inmediatamente decidió entrar. De lo contrario no podría soportarlo, y seguro iría a abrazar a su amante. Mac caminó solo hasta la puerta. Después deambuló por las tiendas, pero no tenía ganas de comprar nada. Se sentó y esperó el embarque, listo para enviar mensajes a sus seres queridos. Mag hizo una mueca ligeramente irritada ante la breve respuesta de su amante, pero comprende que a él no le gusta escribir, prefiere llamar y hablar. Mag quiere llamarlo, pero si lo escucha lo extrañará. Así que se sentó y miró algo en las redes sociales, hasta que escuchó el anuncio de abordar el avión. Mag agarró su bolso, cosas importantes para llevar. Mag está en clase económica premium. Le dieron un asiento junto a la ventana porque Nan se lo reservó. Mag no sabía quién se sentaría con él, pero rezó para que la persona no roncara tan fuerte. Después de sentarse, Mag miró por la ventana. Sintió que la persona de al lado había llegado, pero Mag no se giró, sabiendo que probablemente era el dueño del asiento. ¿Qué está pasando ahí afuera?, gritó una voz profunda y familiar. Mag se giró sorprendido. Nan, ¿cómo llegaste?, Mag preguntó con desconcierto y confusión, al ver que era su novio. Acabo de entrar, Nan bromeó. No es gracioso. ¿Qué es esto?, Mag preguntó con curiosidad. Nan mostró una leve sonrisa en la comisura de su boca. Nada, voy a ir a ver a la casa donde vives y ver cómo está. ¿Estará desordenado?, respondió Nan. Mag miró fijamente el rostro de su amante. No es gracioso, dijo Mag. ¿Estás confundido?, Nan respondió. Mag miró el rostro de su amante. Iré contigo, pero solo me quedaré 10 días y luego volveré, Nan dijo. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dices que el costo del boleto es caro?, dijo Mag en tono serio. Era para sorprenderte. En cuanto a mi equipaje, se lo entregué en secreto al encargado del mostrador de facturación, cuando te dije que iba al baño. Fue entonces cuando fui a facturar y a hacer la maleta. Nan aclara las dudas de Mag. ¿Y cómo está la construcción de la carpa del auto? ¿Tienes muchas cosas que hacer?, dijo Mag.
Quiero descansar un poco. Además, puedo pedir trabajar por videollamada. No es difícil ver las cosas. Solo estaré fuera 10 días. Volveré a trabajar por mi cuenta. No te preocupes, respondió Nan. ¿O no quieres que vaya contigo? Nan fingió responder. Quiero que vayas. No puedo creer que realmente vayas conmigo. Siempre te quejas del precio. Son caros. Los boletos de avión. Mac le dijo. Es caro. ¿Puedo cambiar de opinión ahora? Dijo en broma, para que Mac no pensara mucho en tener que estar cansado de trabajar por dinero. Nan le sonrió y le preguntó si estaba feliz. Mac estaba muy feliz, pero preocupado por las finanzas de Nan. Mac descubrió por qué había volado con él, lo que hizo que el corazón de Mac se hinchara al instante. Voy a terminar mis estudios y volveré para ayudarte y trabajar y ganar dinero, dijo Mac. Nan sonrió. Justo después de que el avión despegue, ¿puedes dormir un rato?, dijo Nan, sabiendo que su amante debe estar exhausto. Nan inmediatamente tuvo la idea de irse con Mac después de enterarse de que Mac tendría que regresar solo a Estados Unidos, porque normalmente Mac regresa junto con On, pero esta vez On no ha regresado todavía, así que Mac tiene que regresar solo, y él también tiene que irse solo a casa. Así que tengo la oportunidad de ir a ver la casa que alquiló Mac para quedarse junto con On y quedarse con Mac un rato. En cuanto a su trabajo en Tailandia, ya había ordenado todo a sus subordinados y él mismo haría una videollamada. Sí, respondió Mac con una sonrisa, antes de tomar su mano con alegría. Pronto el avión despegó. Mac agarró el cojín para descansar. Mac duerme. En cuanto a Nan, se limitó a sentarse y observar las cosas y la vista. Nan y Mac finalmente llegaron a Estados Unidos. Los dos pidieron un taxi para llegar a la casa alquilada. Mac miró a su alrededor con curiosidad, porque hace meses que no viene. ¿Por qué dejar que la hierba crezca así? Nan refunfuñó ligeramente cuando vio un pequeño césped donde la hierba había crecido bastante. Sí, lo cortaré mañana, respondió Nan, y los dos entraron a la casa. La casa huele un poco a humedad porque no hay nadie. Los dos inmediatamente fueron directamente a la habitación. Hacen arreglos para colocar la bolsa en la esquina de la habitación. Luego se cambian de ropa para descansar. Nan sacudió la manta. Afortunadamente no hubo mucho polvo y los dos descansaron. ¿Tienes que ir a ver a tu maestra mañana?, preguntó Nan. Sí, debo salir alrededor de las 9 en punto. Durante el largo viaje le envió un mensaje de texto diciéndole que había vuelto y que la vería mañana, respondió Mac. Por lo que Nan asintió. Abrazó a Mac y cerró los ojos. Mac se despertó y Nan ya no estaba. Miró por la ventana. Vio que ya estaba oscuro. Cuando miró el reloj, vio que era las 7 de la tarde. Mac se levantó para lavarse la cara y bajó para encontrarse con Nan, antes de descubrir que Nan sostenía una caja de comida que se encontraba en la cocina. ¿Estás despierto? Espera un segundo, te estoy preparando algo para comer, dijo Nan. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mac. Así que bye bye, cuídense mucho.